va, llueve otra vez. Si quieres, sigue durmiendo, no hay nada. Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a iniciar. Gracias a todos los que se han conectado esta noche. Ojalá que se conecten algunos más en el transcurso. Vamos a hacer una presentación. La primera parte la voy a presentar yo. Después Isabel nos va a hacer su presentación y finalmente Ana Lucía. Espero que sea de su interés y ojalá que podamos sacar conclusiones positivas para todos. Entonces les quiero compartir lo que sucedió en España y en Perú. Estas son las campañas en tiempos de pandemia. Y escogí específicamente España y Perú porque fueron las dos campañas del año pasado más exitosas. En Perú hubo elecciones en el 2020, que fueron elecciones para el Congreso, que es un Congreso unicameral, que tiene 130 participantes o congresistas. Y esta elección fue en junio del 2020, cuando ya estábamos todos inmersos esta campaña fue en enero del 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia y cuando en Perú tenían unos cuantos casos y no sabían realmente cómo iban a resultar las cosas. A pesar de eso, cambiaron el formato de la elección y aunque la gente fue a las urnas directamente a votar, la campaña no fue tan presencial como la tenían programada. Se usó muchísimo las redes sociales, tuvieron muchísimo problema para luchar entre la publicidad positiva y la publicidad negativa. Y al final, el Congreso quedó fragmentado, sin una mayoría o corriente predominante, y el partido que obtiene cierta mayoría fue el de centro derecha, que se llama Acción Popular, que hasta el día de hoy es la primera fuerza. El segundo punto a considerar en estas elecciones en Perú y en el uso de las redes sociales es que el 64% de la población en Perú tiene acceso al Internet, cosa que no sucede en México. Nosotros llegamos escasamente al 38%. Y a pesar de que ellos tienen el 64% de la población conectada a Internet y que es casi el 90% de este 64% usa dispositivos inteligentes y tiene acceso a las redes, de todas maneras fue necesario acercarse a la gente en las zonas rurales o en las zonas marginales. Lo importante de esta elección es que el partido de los hijos de Fujimori, que es un partido 100% populista y que en un inicio iba ganando todas las encuestas, quedó rezagado. Entonces, eso es muy importante porque tenemos esperanza. Ahora, Perú va a tener elecciones presidenciales en abril. ¿Qué está sucediendo hoy en día en Perú? Pues los estrategas se están enfocando al 100% en las redes sociales. El problema que están enfrentando es que es tanta la información que se comparte, información real o no, y que mucha gente se está enfocando más en la publicidad negativa que en la verdadera campaña. Entonces yo siento que tenemos que tomar nota de esto que está pasando hoy en Perú.
El segundo punto es que, como lo ven en Perú, la gente hoy necesita mensajes directos sobre los temas o los problemas de su interés. Y entonces los candidatos lo que están haciendo es construir una imagen de su persona y de su carrera y de su potencial para poder contrarrestar los ataques negativos que hoy en día la mayoría de las campañas, en lugar de proponer, se dedican a denostar al oponente. Para el órgano de elecciones en Perú, es crucial que el candidato comparta una historia de vida y esto le permita relacionarse directamente con el votante, además de proponer soluciones específicas a los problemas actuales. En este punto, desafortunadamente, no todos los candidatos lo están haciendo. Nuevamente, el partido de los Fujimori está atacando con todo y con campañas completamente destructivas y negativas, estilo lo que está haciendo Morena en la televisión y en el radio. Entonces, no nos suena a algo extraño porque lo vemos todos los días nosotros. Esa misma estrategia de denostar y atacar a los oponentes que está usando el partido de Fujimori, lo usó en la campaña del año pasado y le falló, porque de 7 partidos nacionales quedaron en 6º lugar. Entonces, no le funcionó mucho. La gente en Perú está despertando. Y ahora en la campaña presidencial sigue con la misma estrategia, que es lo que está haciendo Morena. Ahora, las elecciones en el País Vasco, en España, estas elecciones fueron en junio del año pasado y específicamente tomé el País Vasco como ejemplo porque el partido que ganó no tenía oportunidad de ganar absolutamente nada y con una campaña propositiva, alejándose de las agresiones y enfocándose específicamente no en el cómo ganar el voto de los oponentes, sino en cómo asegurar el voto de el voto duro de su grupo y poco a poco hacerlo mucho más grande. Eso es lo que les hizo ganar la mayoría en el Congreso y ganar la presidencia en el País Vasco. Entonces, como pueden ver aquí, todos los partidos se volcaron en presentarse a la ciudadanía como ser los únicos capaces de sacar a Euskadi, porque ese es el nombre coloquial del País Vasco, en vasco, y tratar de presentar la mejor manera de salir de la crisis económica y, bueno, toda la crisis sanitaria. Lo más importante y lo que les dio el gane fue que tuvieron una campaña en donde con puntos y comas proponían y ofrecían garantizar servicios que blindaran al País Vasco ante una situación vivida como la del COVID-19. Esto es muy importante porque este partido, que es el Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los más antiguos de España y que estaba perdido en el espacio y hacía mucho tiempo que no figuraba, logró ganar el año pasado, en medio de la pandemia, por 3 puntos muy básicos. En primer lugar, ¿qué le dijo a la gente el PNV, el Partido Nacionalista Vasco? Les dijo, somos capaces de gestionar esta crisis.
No le tiraron al gobierno socialista, sino dijeron, nosotros podemos. Punto número 2. Dejaron muy claro que sacar a Euskadi adelante es algo que ya habían hecho antes y tienen experiencia y tenían experiencia para volver a lograrlo. Número 3. Dejaron claro a la población que la pandemia había sido como un tsunami que había movido todo desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Y entonces los ciudadanos iban a pedir que pusieran esa experiencia para poder dar un mejor servicio a su país. Y lo que más aceptó la gente y lo que más agradeció la gente en el País Vasco fue que el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, dejó muy claro con hechos y con palabras que voy a usar la misma frase que puse aquí en la presentación, que es la frase de los españoles que dice, el PNV no ha puesto palos en las ruedas de otras instituciones, sino que ha colaborado. Yo pienso que en el caso de Guanajuato, de Yucatán, de Jalisco, de Chihuahua más o menos, no tanto, podemos capitalizar lo que los estados de otros partidos han hecho a favor de la pandemia, a favor de salir adelante de la pandemia, a favor de los ciudadanos, en lugar de obstruirle a Morena, que bueno, ¿qué le podemos obstruir a Morena si todo ha sido un soberano desastre? Pero podemos capitalizar el hecho de que han tratado de colaborar y en la medida de lo que la ley les permite en sus estados, han tratado de hacer las cosas mejor. Entonces, básicamente de eso se trata. O sea, ¿qué sucede en Perú? En Perú la gente despertó y a pesar de que el partido populista de Fujimori iba ganando, resultó perdedor en las intermedias y ahora en abril no da una, no ha pasado del cuarto lugar de 7 partidos. ¿Y qué sucedió en el País Vasco? Pues un partido que es muy antiguo, estilo el PRI, o inclusive más antiguo que el PRI, porque el Partido Nacionalista Vasco se fundó en 1880 y tantos, estaba completamente olvidado, que todo el asunto de los etarras y los terroristas y demás, todo esto que sucedió en el siglo XX en el País Vasco, les dañó muchísimo, y pues ahora son mayoría. ¿Cómo? Con una campaña proactiva y con una campaña que en lugar de atacar al otro, le dijo, esto es lo que yo traigo, esta experiencia, estos resultados y podemos mejorar. Hasta ahí se los dejo para que pensemos un poquito y a ver cómo podemos ayudar en estas campañas. Gracias. Sigue, Sisa. Gracias, Tere. Excelente tu presentación. Muy amable. Gracias a ti. Bueno, como bien sabemos, tenemos Ay, muchas gracias, Ana, qué amable. Como bien sabemos, tenemos el problema en todos, encima de nosotros, sobre que Morena puede hacer muchas acciones golpistas en estas elecciones. Y lo vimos en el 2012 con las elecciones donde estuvo, por ejemplo, Enrique Peña Nieto y que también era candidato López Obrador y sacaron hasta un equipo llamado Yo Soy 132 que iba a golpear casetas y todo. Entonces, lo que yo les voy a presentar es una estrategia que se tomó para un escenario de conflicto electoral y postelectoral. Por si empiezan también los problemas, que lo más seguro es que van a empezar, ya están empezando, es más,
con las elecciones para diputados y senadores de mes de junio de este año. Se trata de fortalecer los cuidados de las casillas prioritarias a nivel nacional. Desde una semana antes, desde el domingo anterior, hay que hacerlo. Todos tenemos que tener cuidado, la alianza, los que vayamos a ser testigos, etc. Tienen que fortalecerse la comunicación con los representantes de los partidos de la alianza en las casillas, como les decía, previo al domingo de las elecciones. También cuidar sobre el abastecimiento de alimentos, nada que los que cuiden tengan que irse por la torta, el refresco ni nada. No tienen que descuidar para nada su lugar de trabajo. ¿Sí? Cuidar también el traslado del paquete electoral a la Comisión Distrital Electoral correspondiente. Es muy importante porque han habido robos de paquetes electorales. Y si es posible, preparar notarios públicos o representantes, testigos sociales que den fe en caso de negativa de la firma del acta de escrutinio por algún representante de los partidos de oposición. Sigamos a la otra, por favor. Bueno, y también hay que preparar un programa de respuesta oportuna ante si hay alguna negativa del INE, porque de seguro van a presionar al INE sobre solicitudes extemporáneas de organizaciones de la oposición, como inscripción de observadores electorales, acceso a las bases de datos e información de la PREP. Aquí les pongo qué es el PREP, entre otros, ¿no? Que son los que hacen el cómputo y acopian los datos y los dan a conocer en tiempo real a través de Internet de los resultados de las elecciones. También los partidos de la alianza deben solicitar al INE un pronunciamiento previo al día de la elección en esta materia. Y frente a acciones que traten de desacreditar al INE por su negativa, el mismo día de la elección, solicitar el pronunciamiento público inmediato de la negativa fundamentado en la ley, porque les digo que sí los pueden presionar. Entonces, es una manera hasta de proteger al INE. Sí, son todas las cosas que debemos de tener en cuenta. Luego es preparar un programa eventual de llamado de la oposición a desacreditar la elección por el hipotético fraude. De seguro, si ganamos, van a decir inmediatamente que hubo fraude, que somos unos mentirosos, ya saben, ¿no? Entonces, hay que contactar de inmediato a líderes de organizaciones de la sociedad civil, cámaras, sindicatos nacionales y organizaciones, para contar a partir de lunes, o sea, después del domingo, de las elecciones, con la disposición de estas para pronunciarse a través de los medios de comunicación en favor de los resultados. Sí, que no nos vengan con cuentas de que hubo fraude si es que ganamos, que ojalá que así sea. Preparar una debida antelación de desplegados en la prensa nacional y un grupo de voceros por radio y televisión para defender la causa. Definir un grupo, llevar a cabo una campaña en las redes sociales con los contenidos definidos, desplegados y difundidos en medios de comunicación. Y también se recomienda reproducir toda la estrategia nacional en cada entidad federativa, considerando la diversidad regional y local. ¿Sí? Y por último, como conclusión, lo más importante es estudiar a los candidatos, cuáles son sus fines políticos, su preparación, su perfil, su currículum, qué representan los objetivos finales marcados en una estrategia electoral. Por ejemplo, ¿cuántos votos puede lograr cada candidato? ¿Con cuántos electores puede contar su candidatura? ¿Y de qué extracto socioeconómico se originan? Pueden ser población rural o urbana, pueden algunos ser de zonas marginadas, pero movidos por falsas esperanzas, derivadas de promesas que nunca se van a cumplir. La gente que no tiene comunicación, como todos sabemos, son gente que están a favor de Morena, porque son a los que les llevan las despensas, son los que les prometen cosas, son los que dicen que los tratamos mal y son a los que más polarizan en contra de los partidos de la alianza, por decir, ¿no?
y fijarnos en qué se diferencian los votantes de la candidatura con los de los competidores. Y deben contar aparte con una historia que resalte en valores democráticos y honestos. Entonces son estrategias que bien podrían hacer que Morena pierda en las elecciones de junio. Muchas gracias. Muy amables. Gracias a ti, Isa. Ana Luz se quedó sin luz. No sé si ya regresó. ¿Estás por aquí, Ana Luz? Ya estoy por aquí, María. Ok. Ahí voy, ¿eh? Sí. Les comparto mi presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, complementando un poco lo que dijo Maritere y lo que nos acaba de decir también Isa, yo les propongo una estrategia ciudadana para la elección 2021 que, bueno, complementa estas otras dos propuestas y estos otros dos análisis que me precedieron. Es una estrategia sencilla, pero creo que pudiera funcionar. Aquí lo importante es que lo quiero someter a la consideración de todos ustedes para que podamos hacer una especie de lluvia de ideas y si se puede mejorar, pues la verdad es que estamos muy dispuestos a vitaminarla y a enriquecerla con sus opiniones. Esta propuesta tiene objetivos muy claros. El primero es ampliar la participación ciudadana. El segundo, impulsar la idea de la jornada democrática festiva. Y el tercero, lograr que los electores acudan a las urnas. ¿Por qué ampliar la participación ciudadana? Porque lo que queremos hacer es que nosotros, los ciudadanos que estamos metidos en el tema, que estamos preocupados por el tema de las elecciones y por el rumbo que está tomando nuestro país, convoquemos. Y la diferencia con que los electores acudan a las urnas es que logremos que esos electores que están desanimados, que están indiferentes, acudan a las urnas a través, pues, de una estrategia mediante la cual los despertemos. ¿Cuáles no son los objetivos de esta campaña? Y aquí sí quiero ser bien clara porque, por ejemplo, en los diversos colectivos o en los diversos grupos se habla acerca del voto útil, se habla acerca de apoyar a los candidatos de la oposición y esta campaña en específico no tiene esa función. Es una campaña que única y exclusivamente busca impulsar la participación de los ciudadanos el día de la elección y que acudan a votar. ¿Bajo qué premisa? Todos nosotros sabemos que en las elecciones donde hay baja participación y donde los porcentajes de abstencionismo son elevados, por lo general son elecciones en donde el partido en el poder se lleva la victoria. Los que han estado en campañas, los que le saben al tema electoral, no me van a dejar mentir, que cuando hay baja participación, pues el que saca a votar a la gente es el que los incentiva a través de dádivas y el que moviliza el voto duro. Y el voto libre y el voto más a conciencia que se quedó desanimado o aflojerado no salió y ahí es donde nos dan la vuelta, aunque en la intención del voto sea la contraria. Entonces, esta iniciativa lo que busca es no hacer trabajo para los partidos políticos. En diversas reuniones yo les he comentado que los partidos políticos reciben presupuestos millonarios para llevar a cabo sus actividades. Ustedes saben que, por ejemplo, yo soy panista, soy militante de Acción Nacional y yo misma participo de la preparación de todo lo que va a ser el ejército electoral. Y sé que, bueno, va a haber, no sé, más de 20,000 personas buscando el tema de la protección en las casillas y de tener la capacitación suficiente. Entonces, no podemos asumir el trabajo de los partidos, no podemos tampoco salir a la calle a hacer la chamba de los partidos, y menos ahorita en plena contienda.
Pongo aquí salvo RC, que son representantes de casilla. Yo siempre digo que si quieren ser representantes de casilla es una muy buena manera de participar y de cuidar el voto. Tampoco es el objetivo de esta campaña es la guerra sucia ni el voto anti-Morena. Es una campaña muy específica que va encaminada a que la gente salga a votar. Y pues no es una campaña anti-Morena, como les había comentado anteriormente. Es una campaña que busca que la gente salga a votar única y exclusivamente. Bueno, es una estrategia en dos partes. La primera la llamo intención de implementación. Está basada en una obra de Todd Rogers, que se llama Do You Have a Voting Plan? Que es, ahorita se les explico. Y la segunda etapa se llama Convocar a la Fiesta Democrática el 6 de junio del 2021. Tiene un fundamento teórico, lo que les voy a comentar no me lo estoy sacando de la manga. Busca, obviamente, resaltar los valores democráticos, es el derecho de los ciudadanos a enriquecer la cultura participativa, reconocer que somos ciudadanos y que tenemos el legítimo interés de saber cómo opera el sistema político. Aquí quiero hacer una diferencia bien importante y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Nosotros, los que estamos interesados en este tema de la política, de las campañas, del proceso electoral, digamos que no somos el grueso de la población. Y tenemos que estar muy conscientes de ello. Somos, digamos, que una nube por ahí de gente interesada en los temas y que está platicando y que está tratando de generar un debate, pero aquí lo preocupante es que probablemente no estamos permeando en el resto de la sociedad. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto estamos llegando a la gente? ¿Y qué tanto no estamos dejando nuestro debate que se quede de modo circular entre nosotros y que entre nosotros nos retroalimentamos, mientras sales a la calle y te das cuenta de que encuestas como la de Parametría señalan, bueno, el año pasado señalaba que el 70% de la población no sabía que este año, 2021, iba a haber elecciones. Entonces, hay una desconexión gravísima entre quienes estamos preocupados por el tema y quienes no lo están en las calles. Entonces hay que estar muy conscientes de eso, hay que tratar de permear. Necesitamos participar en la consolidación de la cultura cívica, es el interés, y asumir que en nuestra escala de valores están los valores democráticos y de participación, y tenemos que ser férreos personas que defendemos nuestras instituciones como el INE, ¿no? En este caso. Tenemos el fundamento legal, que es el derecho a votar, el derecho a participar, el reglamento de las elecciones, la promoción del voto, la participación, el artículo 122 y 123. Ya no me quiero extender mucho en eso, me quiero ir a la parte 1, la primera parte, que es la intención de implementación. ¿Qué es una intención de implementación? Tiene un marco teórico científico. La teoría de la intención de la implementación está basada en un documento. Yo lo conocí haciendo mi maestría en el 2010, estaba recién salido del horno este documento. Y bueno, básicamente una intención de implementación es un plan que se debe establecer de antemano, con antelación, por eso estamos muy a tiempo de establecerlo, para definir cuándo y dónde se va a actuar. Esto es en términos genéricos. Cualquiera puede tener un plan, una intención de implementación. Cuando quieres generar un hábito en tu vida, tienes que hacer una intención de implementación. ¿Cómo intentas implementar un hábito o una meta? Eso es a lo que vamos nosotros. La asistencia a las urnas se incrementa cuando la gente es forzada a crear intenciones de implementación contestando preguntas como ¿dónde se encuentra su casilla? ¿Cómo te vas a trasladar al centro de votación? ¿Y a qué hora planeas ir a votar? Aquí les va una información que creo que nos va a costar un poquito de trabajo digerirla, pero sí se las quiero compartir porque es importante. Está demostrado, está totalmente demostrado en estudios en Estados Unidos, que los llamados a votar, el vota, 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 no te olvides de votar, tienen poco impacto. En realidad se quedan un poco perdidos, incluso la gente en la calle como que se acostumbra. Lo va a hacer el INE, lo van a hacer muchas organizaciones y se va a quedar un poco así. A la gente no le es suficiente con que le digas sal a votar. La gente necesita a través de este plan, esta implementación, saber y darse cuenta que tiene que
que tiene que saber dónde está su casilla y a qué hora tiene que ir a votar y que él mismo se lo plantee. Como les pongo aquí, las personas que hacen un plan específico que determina cuándo y dónde va a realizar un nuevo hábito o una meta específica, en este caso es el voto, tienen más probabilidades de hacerlo con éxito. Los avisos de planificación reducen el olvido. En la medida en la que nosotros logremos que el votante planifique su voto, como él lo quiera, a donde quiera dirigirlo, ya quedamos que lo que necesitamos es que la gente salga a votar para reducir las probabilidades del voto duro de Morena. En la medida en que la gente planifique su voto, hay más probabilidades de que esa gente el día de la elección sí salga a votar, porque la mente humana le gusta organizarse. Se trata de barrer con nociones imprecisas como voy a salir a votar. En cuanto a las personas le ponen horario y hacen, digamos que un plan de votación, así como cuando generamos un hábito y decimos, quiero bajar de peso, es muy diferente que logres buenos resultados, nada más mencionándolo, a que hagas un plan y que lo escribas y que digas, voy a bajar de peso, esta es mi meta y voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a comprar estos alimentos que van de acuerdo con mi dieta, voy a hacer este plan de ayuno intermitente, bla, 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 y lo escribes. Un poquito ese es el ejemplo que les quiero poner con esta intención de implementación. Hay una lógica. La parte 1 es plantear una meta. La meta es que el votante vaya el día de la elección a votar. La parte 2 es hacer el plan, es establecer por escrito, ¿sí?, la forma detallada para votar, y ahorita les voy a hacer una propuesta. La parte 3 es efectuar el plan, salir a votar, y la parte 4 está asociada con la segunda fase de la estrategia que les quiero proponer, que es participar en la fiesta de la democracia. Este es un ejemplo de algo que podemos hacer nosotros desde la sociedad civil, y aquí les quiero pedir su ayuda para que veamos cómo lo podemos masificar y cómo podemos hacer que algo así lo tenga el elector de forma masiva, a través de grupos de WhatsApp, a través de Telegram, en redes sociales, que lo vean publicado en cuentas oficiales de activismo, porque aquí lo importante es que la gente se conteste estas preguntas que estamos poniendo aquí. Antes de ir a votar, ¿qué actividades haré? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la implementación tenemos que saber qué vamos a hacer antes de ir a votar, porque eso se hila con la acción de votar. ¿A qué hora iré a votar? El 6 de junio del 2021, señalar la hora que se va a ir a votar y a dónde irá a votar, ubicar la casilla. Esto que puede ser muy sencillo. Este es un ejemplo de un formato. Le podamos dar el formato que ustedes gusten, con los colores que ustedes gusten. Yo estoy optando por estos colores porque, pues bueno, tenemos tantos partidos y hacen uso de una gama tan amplia de colores que ya no sabemos a cuál recurrir. Es importante que en la estrategia no usemos colores de ningún partido. Estos se acercan un poco más a los del INE. E indicarle a las personas dónde pueden ubicar su casilla, ¿sí? Esta intención, este plan del votante, necesitamos masificarlo para que no se quede en una simple invitación a votar. Reitero lo que les dije hace un momento. Las llamadas a votar no son tan efectivas porque la gente ya está muy acostumbrada a escuchar y en unos meses va a haber una saturación de salir a votar. La diferencia la vamos a poner cuando a las personas, cuando cada persona genere un plan, aunque sea mental, pero que sepa y que se plantee cuál es cómo va a ser su jornada el 6 de junio, a qué hora tiene planeado ir a votar. Porque esto es muy importante. No solamente, aquí nos dice que la planificación cognitiva y la logística mecánica, o sea, la mecánica de saber a qué hora voy a ir a votar, superan a la motivación y son parte de la decisión de la votación. Entonces, es sumamente importante que el elector sepa qué va a ser la jornada electoral, a qué hora va a ir a votar y a dónde va a ir a votar, en dónde está su casilla. Teniendo eso en mente el elector,
es mucho más probable. Este plan está aprobado en Estados Unidos, se probó en la elección de Pensilvania del 2008, y bueno, tuvo resultados extraordinarios. Recordamos que en Estados Unidos las organizaciones de la sociedad civil, que allá son participan ampliamente, llaman por teléfono a la gente para recordarle que vaya a votar. Y la gran diferencia entre la estrategia de solamente llamar para votar y llamar y comprometer al elector para que dijera a qué hora iba a votar y qué actividades iba a tener el día de la jornada electoral y a dónde tenía que ir a votar, qué ruta iba a tomar, hicieron el gran cambio. Incluso hubo lugares donde se quintuplicó la participación. Por este simple hecho de tener un plan para el votante. Lo que yo les quiero proponer es que este plan lo hagamos en formato como de plantilla, como se los estoy mostrando aquí, o que lo hagamos en un formato, a mí se me ocurría, en la mañana hablé con un compañero de Tú por México, que le sabe mucho este tema de pues, estrategias a través de las páginas y demás, que me comentaba que podemos hacer incluso un micrositio en el que todos... Sí, escuchamos a nuestro invitado especial, Mario Di Constanzo, mientras, para que Ana Lu no se ponga nerviosa y va a ser un privilegio escuchar a Mario Di Constanzo. Saludos, Mario. Igualmente, Jorge, pues muchas gracias. Adelante, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Yo creo que pues las tres presentaciones que hemos visto son prácticamente complementarias, no son excluyentes. Creo que tenemos que tomar, veo que ya se está conectando Ana Lu, en cuanto entre la dejamos terminar. Y me parece, esto último que nos comenta Ana Lu, ojalá pudiéramos terminar la presentación, porque me parece muy sensato y pues más que todo, yo quisiera hacer algunos comentarios directamente de las presentaciones, incluso en lo que decía Ana Lu, para cualquier candidato, y eso tuve la oportunidad de hablar con algunos que ya, digamos, oficialmente son candidatos a algunas cuestiones, por ejemplo, a la alcaldía de Puebla, y yo les decía, lo que hoy debe tener un candidato, hoy, que ya está, digamos, confirmado, designado, tiene que tener su estructura electoral. Un candidato que inicia campaña y paralelamente inicia la estructura electoral, tiene el 80% de probabilidades de perder. Desgraciadamente, no gana, y parece mentira. No, sigue Mario, por favor. No, por favor, es que está muy interesante lo que estás planteando. Ahorita, si quieres, yo comento. Pero, pues sí. Le apuro antes de que se me vuelva a ir la luz, es la segunda vez que se me va ahorita en la tarde. Isa y Marité no me van a dejar mentir. Sí, pero... No, un horror. Disculpen, por favor. No pasa nada. No pasa nada, Ana Lu, está muy interesante tu presentación. Disculpen, y bueno... Ya conocemos a Bartlett. Ya ven cómo es Bartlett, y más conmigo. Les decía yo, este puede ser un formato, necesitamos hacerlo masivo y necesitamos que la gente sepa que tiene que salir a votar, a qué hora lo va a hacer, que tenga conciencia de ello, porque eso marca una gran diferencia, como se los mencioné en estos estudios. Quien guste que le mande el estudio de Todd Rogers, el documento en español se llama Usted tiene un plan para ir a votar. Él es profesor de la Universidad de Harvard. Yo estudié esta investigación cuando estaba haciendo la maestría. Yo no hice mi maestría en Harvard, mi maestría es en el TEC de Monterrey, pero mis profesores me hablaron de este estudio y me pareció muy interesante porque tiene resultados comprobados. Implementación de las intenciones, que es saber qué vamos a hacer el día de la jornada electoral, como si estuviéramos implementando cualquier hábito, bajar de peso, dejar de fumar, ver menos televisión. Lo mismo, pero al momento de votar. ¿Qué voy a hacer específicamente para ir
a votar el día de la elección, y este puede ser un formato que está sujeto a modificaciones y a las propuestas que ustedes nos quieran hacer para enriquecerlo, para hacerlo más sencillo, para cambiarle los colores y para ver si a través de un micrositio en el que generemos un link para que cada persona incluso pueda agregar en su agenda personal un recordatorio el 6 de junio a determinada hora, a la hora que cada quien lo decida, para que vaya a votar y que su celular se lo recuerde con una alerta. Eso también se puede hacer. Entonces, unir este plan con un recordatorio en la agenda del celular. Me voy rapidísimo a la parte 2. Yo le llamo Fiesta Democrática 0606, sujeto a cambios. Es un hashtag que me gustaría que lo enriqueciéramos también entre todos. Bueno, ¿en qué consiste esta segunda fase del plan que yo les quiero proponer? Es, bueno, hacer del 6 de junio un día de ambiente festivo. ¿Por qué? Nuevamente, basada en estudios y basada en experiencias, sobre todo en Estados Unidos, donde ya saben que todo se mide, que todo se analiza y que todo se evalúa, se ha llegado a la conclusión que mientras más le transmitamos al elector la sensación de baja participación, ¿cómo les puedo decir?, de que es un día en el que tenemos que estar todos muy preocupados, el elector en menos medida quiere participar. Fíjense, cuando ustedes le dicen al elector, y si nosotros empezamos a mandar un mensaje de que el 6 de junio millones de mexicanos van a salir a votar, caso contrario al mensaje que en ocasiones mandan los partidos o algunas instituciones de hay que vencer el abstencionismo, hay demasiado abstencionismo, cosa que es real. Lo que tenemos que hacer nosotros es mandar el mensaje festivo y en el que le demos a conocer al elector que van a participar millones de personas en la elección, millones de mexicanos van a salir a votar. Hacerles saber que va a ser un gran evento, que va a ser un gran día de participación democrática, exaltar los valores democráticos, hacer sentir al elector, hablarle más bien de sustantivos y no de verbos, o sea, decirle al elector, eres un votante, eres pieza principal en esta elección, que decirle ve a votar. No hablarle tanto de la acción, sino hacerla suya y que él se vea como un votante. La intención aquí también es masificar el uso de un hashtag muy festivo y muy relacionado con esta intención de que sea algo alegre y de que salga mucha gente a votar. Yo puse aquí un ejemplo, también sujeto a cambios y a propuestas. Puse hashtag Fiesta Democrática 0606, pero puede ser algún otro que ustedes consideren que funciona mejor y sobre todo los expertos en hashtags y que saben medirlos y que saben ver si lo usa fulano mengano. Recordemos que toda esta estrategia tiene la intención de promover el voto y no es una estrategia del voto útil, no es una estrategia en favor de la oposición, aunque nos va a dar como resultado que la gente salga a votar y, como les dije, disminuir el voto duro de Morena. Busca convocar a todos, menos a los políticos, esto es 100% ciudadano, instituciones, sectores, cámaras, a participar en hashtag Fiesta Democrática 0606, votando, sin mencionar partidos políticos, ni voto útil, nada de eso. También queremos convocar a sectores de servicios como tiendas y restaurantes a otorgar beneficios a todo aquel que llegue con su pulgar con la tinta indeleble, porque ya votó. Aquí más adelante les pongo un ejemplo de casos de éxito que se han logrado, de personas que sí se ven entusiasmadas con el hecho de que probablemente en el Oxxo le regalen un café o en el Starbucks o que tengan un descuento o que le regalen una cerveza en un restaurante, porque aparte del ambiente festivo, bueno, pues va a sentir un poco como el premio, aunque esto es una responsabilidad y una obligación, pero hay a quien sí le interese sentirse un tanto premiado y satisfecho de que acudió a las urnas a cumplir con su obligación como ciudadano. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una campaña que podemos
promover. Yo creo que nos podemos acercar a la Canacintra, nos podemos acercar a Coparmex, nos podemos acercar a muchas cámaras y organismos, y aquí a todo el que se quiera sumar. Imagínense, por ejemplo, la estrategia del Buen Fin, ¿no? En el que, pues, estés o no adherido a una cámara o lo que quieras, pues todo el mundo pone ahí su promoción del Buen Fin y pone aquí hay Buen Fin, y el Buen Fin tiene un logotipo que es muy sencillo y todo el mundo lo asume como tal y ya se instituyó. Esto es un poco la intención, fiesta democrática. Muestra tu pulgar, ¿sí? Y te daremos tal. Aquí les puse un ejemplo de algo que se puede pegar en un establecimiento, que puede ser desde la cafetería de la esquina hasta un restaurante, hasta en cualquier otro lugar más grande. Y creo yo que va a haber muchos interesados en sumarse, dadas las circunstancias en las que están ahorita los pequeños negocios. Y no solo eso, yo creo que esto puede tener una doble función, porque sabemos que todas las cámaras empresariales pues, se encuentran sumamente molestas e insatisfechas por la labor de la 4T. Entonces, esta puede ser una bofetada con guante blanco, invitar a la gente a votar y hacer de esto una fiesta. Muéstrame tu pulgar y vas a tener tal beneficio. Aquí les pongo algunos casos de éxito. Aquí les puse las ligas, bueno, quien guste se las mando. Está el caso de Starbucks Vota 2020 en Chile. En Chile es la segunda ocasión en la que Starbucks regala un café grande si tú llegas a votar, si tú llegas al Starbucks después de votar temprano. Eso hace Starbucks, lo ha hecho en Chile y le ha funcionado muy bien 2017 y 2020. A quien guste le mando la liga. Aquí tenemos la elección en 2018 en México, para que nos quedemos tranquilos de que es totalmente legal lo que estamos haciendo. Aquí también dice que conoce qué establecimientos te premian por emitir tu voto. Tú llegas con tu pulgar y hay quien te dice, ten esto, ten un 50%. Por ejemplo, Six Flags dio 50% de descuento ese día. Y bueno, es una actividad que no es ilegal porque no se te está pidiendo que digas por quién votaste, solamente se te pide que muestres tu pulgar pero lo interesante aquí es que tenemos que hacer masivo un hashtag, que todo el mundo se suba a esta tendencia a través de redes sociales y a través de WhatsApp y con nuestros contactos y demás, para que esto en verdad sea una fiesta democrática, porque la intención final de esta estrategia que les estoy planteando es que la gente salga a votar, a pesar de que esté desanimada o a pesar de que piense que en las encuestas quien va arriba es Morena, y a pesar de lo que sea. Mientras más gente salga a votar con estrategias inteligentes, mejores resultados tendrá pues nuestra intención, ¿no?, de quitar a Morena del poder. Así es que, bueno, dejo esta propuesta a su consideración. Está súper resumida, cuando quieran podemos profundizar más en ella, y si necesitan los documentos que avalan lo que les estoy diciendo, con mucho gusto se los comparto. Ahora sí escuchamos a nuestro invitado especial, Mario Di Constanzo, perdón, por favor. Muchas gracias primero a todos. Creo que las tres, como les decía, las tres presentaciones son muy buenas, no son excluyentes. Gracias. Porque finalmente aquí habemos gente que puede estar militando en algún partido, que pudiera tener incluso ser parte de algún equipo de campaña de algún candidato, pero también tenemos ciudadanos. Entonces yo creo que las tres presentaciones tienen un valor importante. Me pareció muy interesante lo que comenta Ana Luz, y con mucho sentido las dos propuestas, digamos, las dos fases de su presentación. Es entendible, y se lo explica a uno, suena muy sensato, ¿no? Si yo quiero bajar de peso y digo voy a bajar de peso, pero no tengo un plan, no tengo una dieta, incluso hasta mentalicé, como propiamente se dice a veces, pues simplemente no lo hace uno. Me pasa, yo si no hago ejercicio a las 6, 7 de la mañana, hago bici, ya no hice en todo el día, ya no me acomodo, ¿no? Por X o por Z, aunque no haga nada, aunque no tenga otras actividades. Entonces creo que yo por eso entiendo muy bien y
Me gusta un poco este plan, ¿no? Esta estrategia. Y desde luego que entre más gente salga a votar, pues sí, el voto duro de Morena pesa menos. O tendría que pesar menos. Empezaría, digamos, al principio por el ambiente electoral en la votación, por las primeras estrategias de campaña, digamos, que pudieron haber pegado en otros países. Con respecto a esto, yo les comentaría dos cosas importantes. La primera, tenemos una ventaja y una desventaja. La gran ventaja es que, pues, muchos candidatos de Morena, la gran mayoría de los candidatos de Morena, no tienen nada que decir ellos. Son ventrílocos de Andrés Manuel. A eso van a ir. No tienen una propuesta. Su propuesta es lo que diga Andrés Manuel. Su discurso, pues, va a ser contra la mafia del poder. Ya lo estamos viendo. Ustedes vean los tweets de Mario Delgado. Y vaya que yo lo considero a Mario Delgado una persona políticamente preparada, ¿no? Pero no tienen nada más que ofrecer. Entonces, un poco ahí va a ser la confrontación, vamos a llamarla así, la confrontación política, el discurso político, el discurso de calle, si así lo podemos llamar, es, pues, ¿tú qué has hecho, no? No has hecho otra cosa más que obedecer lo que ha propuesto Andrés, pero tú qué le has ofrecido a tu distrito, a tu comunidad, a tu comunidad, a tus electores. Yo creo que ese es importante, porque va a ser un flanco muy débil de ellos, y desde luego, pues, dos o tres temas muy específicos que pueden ser locales o nacionales, pues, del desastre que es hoy este país, y creo que sobran los elementos y los ejemplos para mostrarlo, ¿no? Yo creo que la campaña tiene que ser cualquier campaña de algún candidato, pues tiene que ir precisamente a confrontar esto en el discurso local, a los pocos resultados, a él quién es, ¿no? Estamos eligiendo un representante de mi distrito, de mi gente, o un ventríloco o un repetidor de Andrés Manuel. Entonces, creo que es un punto que a ellos les va a costar mucho trabajo superar, porque además tenemos una ventaja también, ¿no? Para bien o para mal. Muchos de ellos van a intentar reelegirse. Y van a intentar reelegirse porque les sale más cómodo a Andrés tener un monigote que conozca dónde está el baño en la Cámara de Diputados, que tener un monigote, y perdónenme la expresión, nuevo, que no tiene ni idea, y empezar a decirle, oye, me vas a tener que obedecer. Entonces creo que eso es una ventaja que se puede hacer, porque se le va a preguntar, oiga, ¿y usted qué hizo? Ah, pues es que voté a favor todo lo que mandó Andrés. ¿Y qué otra cosa? Porque su chamba es otro. Entonces, eso puede ayudar mucho. En segundo lugar, creo, pues para los candidatos, como lo decía anteriormente, he podido platicar con algunos, ya sea que van a diferentes cargos. Ahorita he platicado con, pues, algunos candidatos a gobernadores, con algunos candidatos a alcaldías en las ciudades importantes, vaya, o ciudades grandes. Y yo veo una cosa y siempre les digo esto, y se los digo por experiencia, ¿no? Si un candidato hoy, que ya lo confirmaron, ¿sí?, hoy, más que en la campaña, no empieza a trabajar en su estructura electoral, está perdido y va a perder. Desgraciadamente, nuestro sistema electoral no gana el mejor candidato. Muchas veces gana el que tiene la mejor estructura electoral. Y desde luego que los ciudadanos no tienen por qué saberlo, ¿no? Algunos a lo mejor están interesados, a lo mejor muchos no. A lo mejor muchos de nosotros ya lo sabemos. Pero si no llega nuestro representante de casilla temprano, ya perdimos. Si nuestro representante de casilla no está formadito antes de abrir la casilla y se acredita,
y el candidato opositor manda muy temprano a su gente a que se forme, el representante de casilla del candidato opositor va a ser el representante de casilla del candidato titular, vaya, de este lado. Así lo dice la ley, y así de crudo es. Entonces, digamos, si hoy me preguntan la primera recomendación para cualquier candidato que vaya a elección, es eso. Y desgraciadamente también hay que ser conscientes que es ahí donde a veces se dan los conflictos y las ventas de la elección, ¿eh? No compraron al candidato, pero compraron a su representante de casilla. Que ahí sí creo que Morena vaya a tratar de incidir. Entonces, yo les decía, y perdónenme, lo voy a decir porque lo hice en el 2006 que fui candidato, y así empezó Andrés Manuel. Andrés Manuel, su primera, como le decíamos, su primera guardia imperial era su estructura electoral más cercana. A manera de ejemplo, es lo que tiene que tener cualquier candidato. Lista su guardia imperial. No quiero meter grillas entre partidos, pero no siempre la que nos impone el partido es la mejor, ¿eh? Tú imagínate que no conoces a tus representantes de casilla. Te has perdido. Entonces, esta sería otra recomendación para esto, ¿no? Y obviamente ya cada candidato tendrá que establecer dentro de su estructura electoral cómo va a cuidar y a defender su voto. Y yo les diría, ahorita pues con los celulares ya cambia radicalmente a como era en antaño, ¿no? Pero la manera más efectiva hoy es, por ejemplo, cerrando la casilla y habiendo hecho el escrutinio de votos, se firma el acta, foto al acta. Foto al acta y lo mando al centro, digamos, al centro donde está el candidato, donde está su equipo, y al final, el punto importante para pelear una elección es que hoy, terminando la elección, cuanto más rápido tenga yo mis actas en mi poder, mis actas ya contabilizadas, mis actas físicas, es lo ideal, pero en la medida en que yo tenga mis actas es en la medida en que tengo poder para defender la elección. Y desde luego, aunque parezca mentira, cómo votar a mis electores y a cualquier elector. ¿Cómo votar? En un conteo de votos, en un reconteo de votos, pues ustedes mejor, muchos de ustedes incluso a lo mejor lo saben mucho mejor que yo, saben que un voto que toca las líneas o que se pasa puede ser anulado. Y vaya que Morena y que el PRD, ellos, y lo digo abiertamente, tienen expertos en eso. Expertos porque les han tenido que defender el voto muchos años y enfrentarse a esas discusiones, que si no tenemos esa gente, vamos a llamarle así, maleada políticamente o experta electoralmente, se nos va una elección. Entonces, otro punto que se debe considerar. Y al último dejo lo de Analu, porque además es muy importante. Es, digamos, la posibilidad, y no estoy hablando de inducir ni de promocionar ningún partido, pero de jalar esos indecisos. A lo mejor dentro de las gráficas que vemos de indecisos, son indecisos porque ni siquiera, a lo mejor van a salir a votar. Creo que este plan, este proyecto ahora es muy bueno. Ahora, ¿cómo sugiero yo, cómo se me ocurriría llevarlo a cabo? Desde luego con estos formatos que me parecen muy bien. ¿Y por qué no empezamos? Es una sugerencia, ustedes valoren, ¿no?
como se dice en el argot, a calentar el ambiente. ¿Y cómo? A lo mejor todos nosotros tenemos comunidades de seguidores, estamos en grupos, y entonces podemos, por ejemplo, de repente lanzar un tweet. Oigan, ustedes ya saben en qué casilla votan. A ver, voy a hacer una encuesta. Así como muchos de nosotros, hasta por morbo, y lo digo porque así es, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lanzaron el tweet de tus preferencias políticas? Contesta este cuestionario para ver tu ubicación política. Hubo mucha gente, yo se lo mandé a mis cuates por chat, y todo el mundo lo contestaba, ¿eh? Y luego subían los resultados, y miren, yo salí así, yo salí asado. Me han hecho y han salido como 2 o 3 encuestas. Si empezáramos a calentar el ambiente con ese tipo de preguntas, 1, 2 o 3, a lo mejor vamos generando la moda, yo les digo así, de que la gente, a ver, y tú ya sabes, a ver, ustedes saben en qué casilla van a votar. Ustedes por lo regular votan en la mañana o en la tarde. A manera de juego, pero a manera también de, oye, pues sí lo subo a Twitter y lo hago porque no me voy a quemar diciendo que no voto, ¿no? O les quiero decir, yo sí voto en la mañana. Como que podemos empezar a tratar de poner el tema de moda sin nada más fijando, ¿no? Quizás eso sería una contribución a cómo instauramos o cómo echamos para adelante esta idea, que me parece muy buena, ¿no? Como un ejercicio meramente ciudadano, en donde lo que vamos a hacer es, pues no solamente inducir a que la gente salga a votar, sino un poco ir vendiéndole o ir poniéndole en el consciente o subconsciente esta idea de un horario, esta idea de que actividades sería, yo sé que es muy difícil tal vez que lo sepamos ahorita, pero ir previendo, ¿no? Digamos, no soy aficionado al fútbol soccer, pero acuérdense que ha habido años en donde hay una final de fútbol soccer, o están las semifinales, o está el mundial, y muchas veces hasta eso se utiliza para tratar de subir, bajar y inducir, digamos, el flujo de votantes. A lo mejor hoy no podemos saber qué va a pasar el 6 de junio, ¿es junio? Es junio, no julio. Pero a lo mejor si supiéramos, a lo mejor nos podemos meter, oigan, puede darse este evento, puede no darse, puede haber un juego América-Guadalajara ese día, qué sé yo, ¿no? A lo mejor y tú vas a votar después del América-Guadalajara o antes del América-Guadalajara, ¿no? Si hubiera un Super Bowl ese día, ¿a qué horas votarías? No sé, a lo mejor ese tipo de reflexiones ya nos van vendiendo, ¿no? La necesidad de tener un plan, o por lo menos fijada una hora de cómo y en dónde. Pero desde luego que sí me parecen las 3 estrategias muy, yo les diría, no son excluyentes, son más bien complementarias, porque cada quien desde su trinchera puede hacer su chamba. Sí, Jorge, ¿alguna pregunta? Yo dejaría ahorita mis comentarios ahí, y si tienen alguna pregunta, y desde luego, Analu, pues lo que podamos ayudar para sumarnos a este plan, porque es un plan, desde luego con mucho gusto. Y a lo mejor yo le puedo ofrecer, déjame hacer un ejercicio en mis chats con mis cuates, ¿no? Hacer una encuesta y te digo qué salió, ¿no? Y en base a eso vamos ampliándola, o de repente un tweet si es que estuviéramos de acuerdo, que salga como una ocurrencia, y ya luego vemos sobre esos resultados cómo les vamos dando forma, pero creo que tu propuesta es muy sensata. Aquí en mi punto es, y me parece es muy interesante todo lo que propusieron, el programa me hace muy bien estructurado, y me gustó mucho el ejemplo que ponían de ponerse a dieta, pero en mi punto creo que debemos de acompañarlo también el
El decir simplemente quiero ponerme a dieta porque quiero bajar de peso, a veces no es suficiente. ¿Cuáles son esos beneficios de bajar de peso? ¿Por qué lo persigues? Y esto lo comento porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ahorita recorrer el país por temas del trabajo que yo tengo, y mucha gente quiere votar, pero no sabe qué es, para qué votar, qué se busca con votar. Es decir, ok, es un ejercicio, sí, no sé, creo que a lo mejor si lo podemos complementar con una narrativa de cuáles son los objetivos que se persiguen, no basarla en ataques, no basarla en esto, sino compartir información, cuál es la narrativa de ese México que a lo mejor queremos recuperar, para que la gente pueda entender cuál es la importancia de un voto. No sé, es una cosa que ahorita se me ocurre, porque hay dos temas que mencionó Ana Lu que yo creo que son muy importantes. Una, me encuentro con mucha gente en el interior de la República que dice, ¿para qué votar si las encuestas ya marcan que Morena va muy adelante, que va a ganar 14 de no sé cuántas gobernaturas? Entonces yo creo que si no incentivamos ese sentido de qué es lo que buscamos al votar, no sé si sea suficiente nada más el hacerles ver el día, la fecha y la hora de votar. No sé, es un comentario que tengo, Mario, Ana Lu, no sé, que se me hace extraordinario, pues si lo podemos complementar con algo más, creo que puede ser contundente esta campaña, ¿no? Mira, por lo que me toca a mí, la parte que yo te podría contestar es, sí, creo que es importante, muy importante lo que comentas, pero a lo mejor yo no sé si desde la trinchera de Ana, hablando de su presentación, lo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que la presentación de Ana es un poco, vamos a invitar al voto de manera apartidista. Lo que tú planteas es muy interesante, porque siempre, digamos, siempre se van con el ganador. Ah, no, es que este ya va ya muy aventajado, pues ya para qué. Y tienes toda la razón. Pero creo que ese debería ser un esfuerzo desde la esfera del propio partido político, o desde otra esfera, no la que está sacando a los ciudadanos a votar de manera apartidista. Es muy cierto lo que dices. Es muy cierto. Y yo creo que ahí, por ejemplo, la alianza de Sí por México, de esos tres partidos, debería de separar o de seleccionar a un grupo, un pequeño escuadrón, hablando de cuántos, los que fueran necesarios, pero precisamente para salir a hacer esta labor ya más encaminada y más dirigida a detener a Morena, aun y cuando veamos en las encuestas que está muy arriba. Tenemos, creo que un ejemplo, pues que puede servir incluso para evidenciar que es posible y cambiar estas encuestas, lo que pasó en Hidalgo, por ejemplo. Independientemente de quién haya ganado, lo que pasó en Hidalgo, pues fue una muestra, yo insisto, no de la fuerza del PRI, lo digo con mucho respeto si hay alguien del PRI ahorita, es un ejemplo de cómo las encuestas pues no tienen la última palabra. Y desde luego ahorita el Ejecutivo Federal pues va a estar manejando muchas encuestas a su modo. Y si me permiten agregar, en este sentido me preocupa mucho, y no lo comenté hace un rato, más que las zonas urbanas, digamos las ciudades grandes, importantes o medianas, en donde creo que creo que per se hay más conciencia del daño que Morena ha hecho, aunque no, digamos, aunque no lo mencionemos abiertamente, que en las zonas no urbanas. Es más, yo insisto, estos anuncios, porque además es un elemento que va a jugar, estos anuncios de regístrate para vacunarte, de ya compramos las vacunas, ¿sí? Imaginen ustedes que llega Andrés Manuel ahorita a alguna comunidad muy alejada o no urbana
Dicen, señores, ya empezamos a vacunar. Y en el pueblo de Junto, pues, vacunaste a 2 o a 3. Ah, pues sí, cierto. Aunque no hayan puesto una sola vacuna. Miren, a los doctores ya los vacunamos. Acuérdense que la figura, en un municipio hay 3 grandes figuras, ¿no? El sacerdote, el maestro y el médico. Si tú vacunaste a los sacerdotes, a los médicos, o a 1, 2 o 3 médicos, y a un maestro, el de la comunidad va a pensar que ya vacunaste a todos. No lo digo en sentido peyorativo, como su mundo es el municipio y la cabecera municipal, creyeron que es el mundo, creyeron que es México. Ese es el voto, en un momento dado, que más me preocupa. El otro creo que está cada vez más consciente en la gente del daño, del retroceso del país. El conserje del edificio donde vive, digamos, en el Estado de México, y él me dice, él no va a votar por Morena. ¿Por qué? A lo mejor el estar en la ciudad lo informa más, pero los que no, es a los que se está dirigiendo él, y está dirigiendo todas sus acciones. Yo creo que ese esfuerzo, desde mi punto de vista, tendría que ser más cargado a los partidos políticos, porque el esfuerzo o la presentación de Ana va más encaminada al ciudadano partidista, al ciudadano decir, tú sal y vota porque quieras, pero sal y vota. Si en el momento en que le metamos una encuesta, pues ya se va a ver. Ahora, ella tendría que hacer, a lo mejor también lo mismo, separar un escuadro para que le pusiera ese mensaje. Lo digo desde lejos, pero le doy la palabra a Ana, ¿no? Por si quiere comentar algo. Gracias, Mario. Gracias. Miren, también se encuentra con nosotros el señor don Raimundo Tenorio, que también solicita platicar con nosotros. Te doy la palabra, Raimundo, por favor. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Voy a ser breve, desde luego, mi intervención. Es un gusto, desde luego, saludarles a todos. Y bueno, con respecto a las presentaciones que se hicieron, solamente quiero hacer una pregunta y a la vez, bueno, tomar esa opción. En la presentación de Isa se habló justamente de vigilar las urnas, de estar cercano a que no se cometan actos de robo de urnas, etcétera, vigilar el proceso, toda la cadena de el proceso que se sigue desde la votación, el acta de escrutinio. Está la figura del observador electoral. Ignoro si todavía estamos en tiempo de registrarnos ante el INE como observadores electorales. Es una figura ciudadana que está entre nuestros derechos para poder justamente tener una figura un poco más representativa, más que observar desde la banqueta, observar desde lejitos y denunciar. La figura del observador electoral da credibilidad con respecto a las denuncias que eventualmente pudieran presentarse. Esa es una observación y aportación que quiero hacer, pero les repito, yo ignoro. Ahorita me salí un momentito para tratar de buscar la información, pero está muy saturado el acceso justamente al portal también del INE para conocer cómo está el proceso de los observadores electorales. Y para ser un poquito más pragmático con esto, miren, si algo le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador y le sacó ronchas en este último año y medio, fue que no logró su reelección de propaganda política. Recuérdese que lo que quería era aparecer en la figura del referéndum para la boleta del 2021 y entonces reelegirse en términos de propaganda política para impulsar la reelección en el poder legislativo de Morena. Si algo también en las menciones que ustedes hicieron, María Teresa, también Isa y también Ana, fue que pues desafortunadamente sí, hay muchos millones de personas que entre las ignorancias que tienen para este 2021, de cuándo es el día de la elección, etcétera,
está el que ignoran que estamos en un proceso de reelección de diputados. Entonces, perdón, pero si algo está arraigado, sea del nivel educativo del que se trate, sean chairos los que sean, si algo está arraigado es el sufragio efectivo, no reelección. Y lo que no queremos en este 6 de junio es no reelegir a Morena en el Poder Legislativo. Son 255 a 259 diputados los que tiene Morena. Y desde luego ahí están también los del PRI, que son 77, y Acción Nacional, que son 48, según mis datos. Bueno, entonces, a lo mejor soy un poquito más audaz en lanzarme y promover, llegado el momento, la no reelección. Así, cáigale a quien le caiga. Y nos vamos a llevar ahí la mayoría justamente de Morena, como lo mencionaba Mario. Muchos de los que buscan reelegirse en Morena lo están haciendo de manera pragmática, simplemente aprovechándose de esta ola de propaganda política de Andrés Manuel, y cuando uno les pregunte a ellos si levantaron la mano o no, pues van a decir que sí, porque se los ordenaron, e igual a quien llegue nuevo. Entonces evitemos la reelección. Está arraigado en la población que nuestro sufragio es efectivo, pero la no reelección en este momento para Morena en el Poder Legislativo sería obviamente un hándicap justamente en nuestro favor, que gravitaría para sacar a Morena del Poder Legislativo, no reelegirlo. Y sobre todo cuando traen un discurso en voz de Andrés Manuel de promover la lucha de clases, en donde el empresario es el malo y el trabajador pues es el explotado y la buena figura, y también en este discurso que está empezando ya a permear justamente en esos que están buscando reelegirse, de que si sustituyen en el Poder Legislativo a los diputados de Morena, eventualmente se desaparecería de la Constitución hoy el derecho inalienable de tener acceso a los subsidios sociales que se vienen otorgando justamente hoy a un núcleo de la población importante. Entonces yo quisiera solamente aportar esto que mencioné. A mí me parece, y yo sería un poquito más audaz y me lanzaría pronto, cuando empiecen las campañas, con un hashtag de sufragio efectivo, no reelección de Morena. Eso me parece que mueve conciencias, no solamente puede animar al voto duro, porque además también estamos hablando de que hay gente que justamente votó por no reelegir al PRI ni al PAN en las elecciones del 2018, justamente con el voto duro por castigar la mala gestión, los actos de corrupción, lo que ustedes quieran, pero hacia eso estuvo también dirigida la propaganda política de Andrés Manuel. Entonces, en conclusión, ya se logró algo bueno, que no esté Andrés Manuel en la boleta del 6 de junio, no permitiendo su reelección en términos de propaganda política, pero él buscaba también eso, impulsar la reelección de Morena con su capital político en este 6 de junio. Entonces, pues esas son mis aportaciones. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, muy buena aportación, igual que la de don Mario. Analu, ¿tú querías decir alguna cosa otra vez? No, gracias. Solo agradecerle a Jorge la retroalimentación. Bueno, primero ofrecer una disculpa porque en mi presentación me brinqué un 3 cuando hablaba del artículo 30, en lugar de poner artículo 35 constitucional, decías quinto. Fue un error de dedo, me faltó el 3, es 35. Y abordando el tema de que tenemos que reforzar el por qué, como lo decía Jorge, creo que tiene mucha razón. O sea, sí sería una estrategia mucho más redonda, sería la estrategia ideal, efectivamente, si lo manejamos desde el punto de vista 100% informativo y 100% de qué hace un diputado, qué vamos a elegir en esta elección, de qué se trata, de qué va, sin meternos a temas tal vez de preferencias, de crítica y demás, podría añadirse. No lo quise hacer tan amplio porque en términos de estrategia creo que estaríamos abarcando muchísimo y quise que fuera como muy puntual en estos dos puntos que les presenté para que la pudiéramos valorar en su justa dimensión, pero justamente también la intención de esta mesa de análisis es enriquecerla. Y creo que la aportación de Jorge es muy, muy enriquecedora. Pudiéramos ver la manera de informar
previamente. Me gusta mucho lo que dijo Mario, o sea, ahorita podemos hacer como algunos ejercicios, podemos ir haciendo unas pruebas. Todavía tenemos un poquito de tiempo antes de implementarla y podemos hacer pruebas para ver más o menos cómo responde la gente, ¿no? Pero podemos ampliarla agregando la etapa informativa en la cual no necesariamente yo, pero lo podemos hacer a través de muchas organizaciones y de grupos para que entre todos estemos informando de qué van estas elecciones, ¿no? De qué se trata, qué vamos a elegir, qué hace que... Es increíble, Mario no me va a dejar mentir, los que hemos hecho campaña, hemos sido candidatos, es increíble. La gente te pregunta en la calle qué hace un diputado. El legislador es la figura más incomprendida del mundo en la calle. La gente no le ve la función práctica al legislador, o sea, ellos en realidad quieren que les pongan alumbrado y lo ven muy lejano, les suena muy abstracto, no ven en qué les beneficia, solo saben que son levantadedos, que son flojos, tienen muy, muy, muy mala imagen, pero el ciudadano común no sabe en realidad qué hace un diputado y es sumamente grave. Entonces sí podemos meternos a toda una campaña, Jorge, de informar de qué se trata. Sería obviamente pues una campaña muy ambiciosa, estaría increíble, sería lo ideal. La verdad es que muchas organizaciones tenemos esa finalidad, informar, darle a conocer a la gente qué está pasando, qué está sucediendo, de qué va, por qué la importancia de esta elección, por qué se eligen tantos cargos, como decía don Raimundo, importantísimo, muchísimos se reeligen, ¿no? Y la gente no sabe que se van a reelegir. Y aparte, de los que se van a reelegir, pues, ¿quién los evalúa? O sea, ¿quién vio su desempeño? Luego los más famosos pues son justamente los que hacen TikToks y salen a la fama haciendo ridiculeces, y la gente dice, bueno, pues a este sí lo conozco, voto por él. Es complejo el fenómeno, pero creo que es muy buena propuesta y ojalá pudiéramos integrarla, aunque sí sería más compleja, pero sería lo ideal. Y como último comentario, Ana, es que mucha gente sigue pensando que esta elección no es para diputados, sino es una elección de López Obrador contra los neoliberales, y eso es lo que hay que quitar de la mente de la gente. Corazón, no hay nada que hacer.